Bienvenidos al programa Delante de la Biblia, enseñanza bíblica para la vida. Soy Henry Brito y durante los próximos minutos abriremos la Biblia para estudiar juntos lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestro deseo no es defender tradiciones humanas, sino comprender las Escrituras en su contexto y aplicarlas fielmente a nuestra vida. Acompáñenos y permitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y fortalezca nuestra fe. Bienvenidos a Delante de la Biblia. Soy Henry Brito. Durante 3 programas hemos estudiado Romanos capítulo 9. Muchos creyentes terminan su estudio allí, pero Pablo no terminó ahí. Él siguió escribiendo. Y eso cambia completamente el panorama, mis amados hermanos y amigos. Hoy veremos algo sorprendente. Después de hablar de la soberanía de Dios, Pablo comienza Romanos capítulo 10 diciendo algo completamente diferente. Y nos preguntamos, ¿por qué él hace esto? Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 10, pero antes de leer los versículos de este episodio, vamos a orar al Señor. Padre grande y Dios bueno, gracias te damos, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Padre, por el episodio número 8 que nos permite desarrollar en Delante de la Biblia. Ayúdanos hoy a no separar lo que tú uniste. Permítenos ver toda la belleza del Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Leamos Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Detengámonos un momentito en este versículo. Si Pablo creyera que no tiene sentido orar, porque todo está decidido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ora? ¿Por qué desea la salvación de Israel? Observe. El mismo hombre que escribió Romanos 9, ahora está orando para que Israel sea salvo. Eso ya nos muestra, mis amados hermanos, que Pablo nunca vio la soberanía de Dios como un obstáculo para la oración o la evangelización. Israel tenía celo, pero sin conocimiento. Leamos los versos 2 y 3 para que tengamos un poco más de luz. Versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Israel quería agradar a Dios, pero ¿qué pasa? Intentaba hacerlo mediante la ley. Pablo dice, no comprendieron la justicia de Dios. Quisieron establecer la suya propia. Y aquí, mis queridos oyentes, encontramos una enseñanza maravillosa. Nadie será salvo por ser religioso. La salvación siempre será por Cristo, no por méritos humanos, no por religiosidad. Leamos ahora, mis amados, los versículos 8 y 10. Dice la palabra del Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que sin confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mis queridos oyentes, ¿vio lo que dicen estos versículos? Y Pablo está citando el libro de Deuteronomio. Luego dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Observe, Pablo no dice si eres elegido. Pablo dice si crees. ¿Ve, mi querido oyente? La respuesta de fe ocupa un lugar central en este pasaje.
Y aquí hacemos nuestra primera comparación doctrinal. ¿Cómo entiende esto un hermano reformado? Bueno, el creyente reformado dirá: la fe misma es un regalo de Dios concedido a quienes Él ha regenerado. Por eso, todo el que cree lo hace porque Dios ya obró eficazmente en su corazón. Ahora, ¿cómo lo entienden muchos bautistas no reformados? Responderán: Dios ofrece sinceramente el Evangelio a todos. La fe es la respuesta que Dios llama a cada persona a dar mediante su gracia. Voy a repetirle esto. La fe es la respuesta que Dios llama a cada persona a dar mediante su gracia. Ambas posiciones afirman, mis amados, que la salvación es por gracia y no por méritos. La diferencia está en cómo entienden el origen y la eficacia de la respuesta de la fe. Ahora volvamos al texto. ¿Qué enfatiza Pablo aquí? Pablo enfatiza que la salvación se recibe creyendo en Cristo. Llegamos ahora al versículo más famoso de Romanos 10, el versículo 13. Mire lo que dice. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Escuchó, querido oyente? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Preguntemos entonces, ¿qué significa en este versículo todo aquel? La expresión todo aquel. Veamos el contexto. Vamos al versículo 12, retrocedamos al versículo 12. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia entre judío y griego, dice el versículo 12. Pablo está derribando una barrera, mis queridos oyentes. El evangelio ya no es solamente para Israel. Pablo dice en este versículo, es para todos. Ahora, comparemos nuevamente. La posición reformada afirma que la expresión todo aquel significa que cualquier persona que verdaderamente invoque al Señor será salva. Quienes finalmente invocan son aquellos en quienes Dios ha obrado eficazmente. Ahora, ¿qué afirma la posición bautista tradicional? Ellos afirman que la expresión todo aquel expresa una invitación universal y genuina. Todo ser humano que responda al evangelio con fe será salvo. Ambas posiciones, amado, coinciden en algo maravilloso. ¿En qué coinciden? Todo el que viene a Cristo será recibido. Como dijo Jesús en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces surge una pregunta interesante. ¿Y entonces, por qué predicar? La respuesta la encontramos en el versículo 14. Leamos, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pablo hace 4 preguntas. ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo habrá quien les predique? Aquí está el corazón del ministerio cristiano. Y leamos entonces otra vez Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Vamos a leerlo hasta el 16. Repitamos el versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primera pregunta. La segunda pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercera pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuarta pregunta: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que Pablo hace 4 preguntas en estos 2 versículos. ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo habrá quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados?
Aquí está, querido oyente, el corazón del ministerio cristiano. Dios ha querido usar la predicación del Evangelio como el medio para llamar a las personas a la fe. Ahora bien, sea cual sea nuestra posición sobre la elección, este mandato permanece. La iglesia debe anunciar a Cristo. Hoy aprendemos, querido oyente, una lección muy práctica. Nunca use la doctrina para dejar de evangelizar. Pablo creía profundamente en la soberanía de Dios y al mismo tiempo oraba, predicaba y sufría por llevar el evangelio. Eso nos muestra que ambas verdades pueden convivir en una vida de obediencia. Concluyendo el episodio de hoy, vimos que, en primer lugar, Pablo ora por la salvación de Israel en el capítulo 10 que hemos visto hoy. En segundo lugar, vemos que la justicia de Dios se recibe por la fe en Cristo. Vimos también, en tercer lugar, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es una invitación gloriosa del Evangelio. Y vimos también, en cuarto lugar, que la predicación sigue siendo el medio establecido por Dios para anunciar la salvación. Romanos 9 y 10 no son enemigos. Ambos capítulos se complementan. Uno destaca la soberanía de Dios y el otro resalta la responsabilidad humana de creer y proclamar el Evangelio. En nuestro siguiente estudio entraremos a Romanos capítulo 11, donde Pablo responderá la pregunta con la que comenzó toda esta sección. ¿Ha desechado Dios a Israel? Veremos el olivo, los injertos, el endurecimiento parcial de Israel y uno de los planes proféticos más fascinantes de toda la Biblia. Gracias una vez más por acompañarnos en Delante de la Biblia. Soy Henry Brito y recuerde siempre, la Biblia nunca nos llama a escoger entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El Señor nos llama a creer ambas porque ambas están reveladas en las Escrituras. Que el Señor le bendiga. Nos encontramos en el próximo episodio. Creo que Romanos 11 será uno de los estudios más enriquecedores de toda esta serie. Hasta entonces, perseverando en Cristo. Gracias por acompañarnos en Delante de la Biblia. Si este estudio fue de bendición para usted, compártalo con otros y continúe escudriñando las Escrituras. Recuerde siempre, la verdad de Dios no cambia y su palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor les bendiga.